Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. En la Biblia, en Génesis, en el capítulo 6, está escrito lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Les confieso que he leído muchas veces esta parte del Génesis. Estoy seguro que muchos de ustedes también, así como otros compañeros, amigos, investigadores del misterio. ¿Y si pudo ocurrir esto de verdad? ¿Y si en ese pasado hubo ese mestizaje? ¿Y qué nacieron de esos dioses que bajaron de ahí arriba con las hermosas mujeres de la tierra? Comenzamos mis enigmas favoritos. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos una semana más a una nueva edición de Mis Enigmas Favoritos, a una nueva aventura de Mis Enigmas Favoritos que auguro va a ser hoy muy especial. En primer lugar, disculpen mi afonía tan brutal que tengo, espero que podamos hacer bien hoy el programa y que mi voz no interfiera en la entrevista que vamos a hacer esta noche. Bueno, ¿qué va a ocurrir hoy, dentro de exactamente una hora y media aproximadamente? No va a ocurrir nada. Este programa se repondrá mañana, se repondrá el domingo y ustedes podrán seguir disfrutando de mis enigmas favoritos. Pero es noticia y hay que hablar de ello hoy. Probablemente en este momento millones de personas se estén concentrando en muchos lugares del planeta. Personas que están rezando, meditando, orando, esperando el fin del mundo, esperando tal vez que esos dioses bajen de los cielos. ¿Para qué? Hoy vamos a hablar de esos dioses precisamente, vamos a hablar del origen, del pasado, de esas culturas antiguas, de esos posibles mestizajes y vamos a hablar de la profecía maya, ¿cómo no? ¿Qué creen ustedes en realidad? La humanidad tiene su atención fijada en el año 2012. Los mayas vuelven a estar de moda, su cultura, calendario, ciclos y profecías. El 21 de diciembre de 2012, en el comienzo del solsticio de invierno para el hemisferio norte, que por cierto cae en viernes, las profecías mayas dicen que terminará el quinto sol, dos términos genéricos que algunos interpretan como el fin de nuestro mundo. Ahora mismo es el eje sobre el que pivotan la mayoría de las profecías. El cumplimiento de las detalladas predicciones que la antigua cultura maya hizo para el periodo que media entre los años 1992 y 2012 de nuestro calendario plantea un profundo misterio y una pregunta inquietante. ¿Nos encontramos realmente viviendo el final de una era cósmica y veremos, dentro de algún tiempo, el amanecer de una con signo muy distinto? Los mayas no hablan del fin del mundo. Es más, específicamente, dicen que todo se transforma, que lo único que permanece es el espíritu en su viaje de evolución hacia niveles superiores. La profecía maya más bien nos habla de cambios que ocurrirán a nivel físico en el planeta y en la conciencia de la raza humana. Posiblemente la civilización maya fue una de las más importantes de nuestra historia. ¿Está preparado para conocer su destino? Comencemos nuestra investigación. Para hablar de todo este fascinante asunto está con nosotros pues un veterano del periodismo, del mundo del misterio,
de esta casa y de este programa. Íntimo amigo, Josep Guijarro, escritor, investigador, periodista. Buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Encantado de que estés aquí una vez más. Pues el placer es mío, como siempre, de poder compartir contigo una noche mágica, una noche de enigmas, de nuestros enigmas favoritos. Espero que no me decepciones, ni yo te decepcione en este último encuentro, en este fin del mundo. Gracias por elegirme para pasar estos últimos momentos. Bueno, Josep, ¿se va a acabar el mundo o no se va a acabar el mundo? Creo que estamos aquí, ¿no? Y el mundo sigue igual. De todas maneras, hay que precisar varias cosas. Sí. Primera, que los mayas, pobrecitos, no han dicho nada. Exactamente. No hay profecía. La profecía es una profecía moderna que arranca en la primera mitad de los años 80, en 1984 concretamente, cuando un astrólogo llamado José Argüelles reinterpreta lo que es un calendario que no sé tú, ahora ya no se lleva eso de los almanaques, pero cuando estaban los almanaques, la costumbre después de comerse las uvas el día 31 era ras, arrancar página y empezar la cuenta, una cuenta más. Sin embargo, es verdad que los mayas hicieron un calendario peculiar porque ellos pronosticaron un ciclo de 26.000 años, que coincide curiosamente con lo que se llama en astroarqueología la precesión de los astros. Es decir, cada 26.000 años la Tierra, que no da vueltas de una forma armónica sobre su eje, sino que hay una variación en grados, volvería a su eje inicial y, por lo tanto, de cara a la construcción, a la arquitectura, fundamentalmente, es muy importante el asunto de la precesión de los astros. ¿Para qué los mayas necesitaban una escala de tiempo tan amplia? Es algo que nadie sabe. Es más, nadie sabe por qué empezaron a contar su tiempo, su génesis particular, el 13 de agosto del 3114 a.C. No dejaron nada escrito. Por lo tanto, todo cuanto podemos hacer es conjeturar. Lo que sí parece muy claro es que la fecha final de ese calendario sí no estaba elegida para nada al azar. El 21 de diciembre de 2012 se da una particularidad muy especial, que cualquiera que a las 11 y 12 minutos, horario español, para ir bien tendríamos que hacerlo en el horario del Yucatán, mire al Sol, está mirando a la vez al centro mismo de la galaxia, porque estarán alineados perfectamente el planeta Venus, el planeta Tierra, el planeta Marte y el planeta Júpiter, las Pléyades y el centro de la galaxia. La pregunta y el misterio es, ¿cómo sabían los mayas esto? Ese es el gran misterio y la gran grandeza, o la enorme grandeza que nos proporciona precisamente el enigma maya. Su cosmogonía, su culto a la serpiente, su calendario, que tiene mucho que ver con la serpiente propiamente dicha, y concretamente con una serpiente que es la crótalo, la serpiente cascabel, para que todo el mundo me entienda, que tiene que ver con sus ritos de sangre, algo que siempre hemos tenido la idea de los mayas como sacerdotes, románticos, astrónomos, filósofos, una casta muy especial. En realidad, la mala fama de sanguinarios se la llevaron los aztecas, pero al final el tiempo ha dado la razón y en los cenotes mayas han encontrado cientos, si no miles de personas muertas de una forma absolutamente brutal porque se arrancaba sus corazones. Y el tema del corazón es muy singular porque este culto a la serpiente cascabel, el cascabel de la serpiente, tiene forma de corazón. Ellos contaban los años de la serpiente, igual que uno interpreta los aros de un árbol, por el número de corazones que tenía el cascabel, así sabían la edad del cascabel. Y tiene que ver con su calendario, la medida en la que los colmillos de la serpiente cascabel surgen a los 20 años, a los 20 años, perdón, a los 20 días. Y ellos, su calendario, el calendario, digamos, más normal, el Baal, que es el calendario de uso diario, se rige precisamente por esos 20 días. Luego tiene su correlación con otro calendario, que es el Tzolk'in, que hacen un ciclo de 260 días, pero
también permite hacer extrapolaciones de 52, un número sagrado para ellos, ciclo, este sí, catastrófico para las mayas, porque el calendario de 360 días nosotros lo ajustamos en base a los años bisiestos y solemos cada 4 años meter un día más, porque son 365 días, 21 horas. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste, y ese ajuste, ellos lo que vaticinaban es que cada 52 años ajustaban 13 días, que son los que empiezan hoy. Es decir, si algo tiene que ocurrir, si algo ocurre, no va a ser solo el 21 de diciembre de 2012, sino que a lo largo de los próximos 13 días se nos abre lo que ellos llamaban la gavilla, los días malos, los días chungos, los días catastróficos, porque es cierto que cada 52 años ellos tenían alguna previsión catastrófica en cuanto a ajustes de ese día, que contaban, pero que sin embargo no tienen un kin, no tienen un icono asociado, ¿no? Vamos a hablar durante todo el programa de la profecía maya, de la alarma social, del fanatismo, de lo que está ocurriendo ahora mismo en el planeta. Millones de personas se concentran en lugares y está siendo motivo de apertura de informativos, periódicos, radios. Es increíble, ¿no?, hasta dónde puede llegar la creencia y también el fanatismo de muchas personas. Se están haciendo búnkers. Gente se ha ido hoy. Es verdad, hay mucho fanático. El Bugarash, pero por ejemplo. Es verdad que en cierta medida ha sido estimulado por absolutamente todos, porque aquí hay un negocio de base. Claro que sí. Un negocio que se llama turismo y que ha hecho que, por ejemplo, desde ya días antes del 21 de diciembre, las ocupaciones de hoteles de las ciudades mayas de Belice, de Guatemala, de Honduras, de la zona de México, de la Riviera Maya, estén absolutamente llenas, y que pueblos que el rumor popular ha querido que se salvaran de ese fin del mundo, como puede ser el desierto de Atacama, San Pedro de Atacama concretamente, o el Bugarash en Francia, estén absolutamente colapsados. Y eso es porque hay dinero. Aunque en el caso del Bugarash es muy curioso contar la pequeña historia asociada a ese pueblo. La montaña. La montaña, porque como tú bien sabes, entre otras cosas porque es un gran admirador también de Julio Verne, allí él se inspiró para su viaje al centro de la Tierra, un viaje al centro de la Tierra que de forma más moderna, Elizabeth Van Buren, una excéntrica y multimillonaria norteamericana, ha querido ver que los intraterrestres, que esas razas que habrían instruido a mayas y a otras civilizaciones del mundo, como vamos a tener ocasión de comprobar hoy aquí, no se habrían ido fuera, se habrían quedado aquí, dentro. Y entonces, bueno, con sus huestes, con sus superplatillos volantes, van a venir a rescatar a aquellos que no estén de orgía el día 21, que esa es otra de las opciones lúdicas de la noche. Saludamos a todos los amigos de Facebook que ya están interactuando con nosotros, escribiendo, que tenemos un correo electrónico que también abrimos, misenigmasfavoritos@gmail.com, por si desean enviarnos algún correo electrónico. Titulares de prensa como este: la profecía maya del fin del mundo vaticina ingresos millonarios, lo que decía Josep, turismo por un tubo en la Riviera Maya. Comenzaba el programa con la cita del Génesis. Ese mestizaje, los dioses de un pasado, hubo una edad de oro donde efectivamente había culturas como la maya, la egipcia, la sumeria, entre otras, lugares del mundo que tú has recorrido y que tú has hallado pistas, evidencias de ese pasado remoto donde probablemente hubo una visita, una interactuación de esos visitantes, de esos dioses que bajaron del cielo. Mira, hoy te voy a obsequiar con un Josep un tanto lanzado, convencido, a mojar, porque como ya estamos, pues, le queda nada, 1 hora y media a lo sumo en la era de Acuario, pues hay que estar en esa sintonía. Y esa sintonía me apetece compartirla hoy contigo y con tus telespectadores, a decir que estoy convencido, es una convicción y por lo tanto absolutamente libre, ¿no?, de que en el pasado remoto de la humanidad, esos episodios que han quedado en la Biblia, en el Popol Vuh, en muchos otros libros sagrados, están haciendo referencia a hechos que ocurrieron de facto,
que ocurrieron de forma real y que la mejor fórmula para que perduraran en el tiempo en un mensaje que tiene también que ver con los mayas y con lo que puede de verdad ocurrir a partir de mañana, tenga que ver con la presencia de esos seres o el retorno de esos seres que instruyeron al ser humano. Y lo hicieron con unas singularidades que a mí me gustaría destacar, porque hay un salto cuántico, evolutivo, entre el hombre que hace 3 millones de años decide, el homínido, para ser exactos, que decide bajar de los árboles y empezar a andar sobre 2 piernas, al habilis o el ergaster, que es el primero que empieza a caminar y a descubrir el mundo en el que se encuentra, han sucedido 1,5 millones de años. En ese 1,5 millones de años no ha construido una sola hacha de sílex, no ha moldeado absolutamente nada, no conoce el fuego. Y de repente, ¡zas!, en muy poco tiempo, es decir, en 1,5 millones de años, no hemos hecho nada. Empezamos a construir, empezamos a manipular el fuego. Surge la conciencia. Surge la conciencia. Y lo que es más importante, tu madre se ha quedado en el río, tú miras atrás y sientes que tienes que enterrarla. Mira, uno puede entender que la inteligencia en un momento dado puede ser una mutación dada por un proceso evolutivo en el que a ti te ofrece la posibilidad de una mejor adaptación al medio y de crear instrumentos que evitan que evoluciones más, porque ahora tú realmente, por el hecho de ser inteligente y de tener un concepto abstracto, eres capaz de moldear tu realidad, el entorno y tu hábitat para adaptarlo a ti, no el proceso de la evolución, que es adaptarnos al hábitat. Pero las emociones hacen justo lo contrario. Nos vuelven vulnerables. El hecho de que tú no dejes a tu madre en el río y quieras enterrarla implica que tienes una trascendencia, un conocimiento de un algo, de un más allá. Y eso, el hecho de llorar, de volvernos sensibles, de ser hombres o mujeres espirituales, nos convierte en vulnerables. Por lo tanto, es un proceso que no se puede explicar por la evolución, sino que hay una injerencia. Una injerencia que científicos como Francis Crick, cuando hablan de la panspermia y de la creación de la vida en la Tierra, o cuando acudimos a los antiguos mitos, parecen estar en sintonía con unos visitantes que parecen provenir de las estrellas, no parecen, lo dicen, son dioses que vienen de las estrellas, por lo tanto, si vienen de las estrellas yo les llamo extraterrestres, porque no son del planeta Tierra, y que en consecuencia ellos vinieron aquí, ¿con qué propósito? Pues no lo sé, pero desde luego sí sabemos, a tenor de esa cita y de muchas otras, de que llegaron a ensamblar, a ese mestizaje. Lo cual implica también otra cosa, y es que entonces nosotros también somos extraterrestres, porque por mucho que yo quiera emparentar con una petunia, mi ADN no va a casar jamás. Si hay una posibilidad de que vía inseminación normal, vía un acto amoroso o sexual, una entidad que ha tenido miles, millones de años de evolución independiente pueda encajar con nosotros, es entonces o que la raza humana, la especie humana, es una constante universal, o que nosotros venimos también de las estrellas. Antes de ver ciertos lugares donde ha estado Josep y ha recorrido y buscado esas evidencias del pasado, me gustaría que escucháramos una opinión, una primera opinión acerca de lo que estás diciendo, de ese origen, de ese salto evolutivo no explicado todavía por la ciencia. Le hemos preguntado a un buen amigo común, Robert Bauval, que es escritor, investigador, ¿qué piensa él que pasó en ese salto evolutivo? Vamos a verle y a escucharle. Hablando de las pruebas que nos hacen pensar en que haya habido alguna intervención, por supuesto hay estudios muy conocidos que han sido comentados muchas veces. El problema es que las pruebas que presentan no son convincentes, son interesantes, pero no han servido para realizar una investigación seria. Analizar textos antiguos también es interesante, pero de nuevo con eso no se va a persuadir a ningún investigador de cierto calibre a que investigue. Creo que lo que merece la pena considerar es escoger ciertas anomalías que existen, como las que hay en Egipto. Muchas veces
he hablado de las grandes piedras que usaron en la construcción de los templos y pirámides de Giza, que pensaban entre 100 y 200 toneladas. Para mí es una anomalía, no solo por pensar en cómo se movieron estas grandes piedras, sino más importante aún, ¿por qué moverían piedras tan grandes? No era necesario. Esto es un gran enigma. Es siempre a través de anomalías que se consiguen avances científicos. Ese es el camino a seguir, porque si llegamos a la conclusión de que estas acciones no son posibles en el contexto de estas civilizaciones antiguas, porque no tenían tecnología necesaria, que no sabían ni podían hacer algo así, entonces tenemos que considerar que hay algo más. Y es por ahí por donde la investigación debe ir. Y esa es la dirección por la que estoy apostando. Hay investigadores serios que son ingenieros, arquitectos, geólogos que dicen que esto no es posible. Así que si no tiene explicación hay que buscar otras opciones. Este es el camino a seguir. ¿Qué piensas de lo que dice Robert Bauval? Estoy absolutamente de acuerdo, que nadie se lleve a engaños. Ninguno de los indicios que podamos aportar esta noche aquí van a tener jamás una calificación como prueba científica. Porque, ¿qué consideramos una prueba científica? Yo estoy seguro que si ahora aquí yo me arrancara la piel de la cara y fuera un ser con aspecto de reptil... Siempre lo he pensado. Siempre lo has pensado, por otra parte. Nadie creería que estás entrevistando a un extraterrestre. Es un truco de cámara, Vivimos en una sociedad atenazada por lo tecnológico y que paradójicamente seguimos albergando dudas atávicas que nos atenazan, y la prueba es todo este mare magnum de creencias milenarias que estamos viviendo en estos últimos días de 2012, ¿no? No es lógico que estemos en plena era tecnológica y alberguemos la idea de un fin del mundo de la noche a la mañana. Miren, esto no es así. No hay ningún cataclismo, ni siquiera que efectivamente Nibiru se estrellara contra la Tierra podría causar que efectivamente una gran región se exterminara, pero no el planeta completo. Vamos, lo único que se me ocurre, y es muy ciencia ficción, que además curiosamente han parado todos los experimentos, no sé si por casualidad o no, es en Suiza el CERN. Sí. Han detenido toda la experimentación para renovar el acelerador de partículas, porque imagínate que generaran un agujero negro que nos engullera. Más allá de eso, es verdad que cuando nos fijamos en los hallazgos de la historia, volviendo a Bauval, te das cuenta que hay aspectos tecnológicos que no parecen propios de la época que les ha tocado vivir. Anacrónicos. Absolutamente. Y que además, en mismos periodos de tiempo, o con un margen relativo, esos mismos instructores han estado dando el mismo mensaje a un lado y al otro del océano, compartiendo mitos, compartiendo técnicas, compartiendo artes abstractas, compartiendo escritura, y todo eso a mí me hace reflexionar que hoy día, que sí, es muy fácil, tienes ahí tu iPad, le das a enviar y puedes mandar un mensaje al otro lado del mundo, pero en un periodo en el que además se desconocían la existencia de algunos continentes, el que los mismos mitos proliferen a un lado y al otro del Atlántico, solamente se me ocurre que esa instrucción venga porque alguien sabía volar, y si sabía volar, pues a lo mejor los extraterrestres estuvieron ahí. Mari Carmen González en el muro de Facebook dice: una semana más, saludos desde la Gran Bretaña. Doy fe de que por estos lares la repercusión es mínima. Esta mañana me llegaron a preguntar que si yo sabía de dónde había salido esta información. La influencia maya aquí no ha llegado. Bueno, ya sabemos que los anglosajones tienen otra forma de contar hasta en el tiempo, ¿no? Por lo que se ve. La periodista Claudia Madrid Moctezuma dice: antes que nada, Luis, me gustaría que le transmitieras a Josep Guijarro mi admiración por su impecable trayectoria como periodista del misterio.
Mejorando lo presente, gracias. Dice, me gustaría que preguntaras sobre si cree que hay una vinculación entre la adoración hacia los reptiles en las culturas de la antigüedad, como las asiáticas que adoraban al dragón y las americanas precolombinas que rendían culto a la serpiente. Véase el caso de Quetzalcóatl o serpiente emplumada de los aztecas. Muy buena pregunta. Un saludo para Claudia, compañera además periodista de televisión en la región de Murcia. Y es verdad lo que ella dice. Bueno, de hecho estaba apuntando al inicio alguna historia relacionada con el culto a la serpiente, pero es muy curioso lo que ella dice del dragón en China, porque los científicos, fíjate que es relativamente fácil de reconocer, no quieren asegurar que los contactos entre China y la civilización maya, o América, para ser exactos, antes incluso que los mayas, pudieron tener algún tipo de contacto cultural. Cuando tú recorres Copán, o recorres Chichén Itzá, o recorres Tikal, y te das cuenta de que esas cabezas de serpiente en realidad se asemejan a dragones, cuando los rasgos, vestidos, colores y plumajes que representaban a las antiguas castas sacerdotales y reyes mayas coinciden casi al milímetro con los rasgos faciales, con las ropas, las plumas, etcétera, de los chinos. Y cuando además te das cuenta que muchas de las inscripciones que encuentras en los templos están representando mudras, estas posiciones de las manos, indicando, o posiciones yógicas, hay una relación causa-efecto entre esos cultos, porque ha habido alguna suerte de contacto cultural. Pero como no hay artefacto que lo demuestre, la historia cierra los ojos. Demonios. A veces hay cosas que no necesitan de artefacto, sino que necesitan de lógica. Otra cultura fascinante y casi en el mismo lugar son los olmecas. Y qué curioso que también tengan quizá una procedencia del este, esos rasgos achinados. Seguimos hablando de la segunda parte del programa. Tenemos que hacer un pequeño descanso, pero volvemos enseguida aquí en Mis Enigmas Favoritos. Hasta ahora mismo, amigos. Comenzamos la segunda parte de Mis Enigmas Favoritos. Estamos en directo con el periodista, escritor e investigador Josep Guijarro, hablando de esos posibles dioses que vinieron de los cielos en el pasado, hablando de esa tecnología imposible, de esos conocimientos que, repartidos en muchas culturas de la antigüedad, pues bueno, han hecho gala, ¿no? Y que están inscritos, muchos de ellos en piedra, a través de esos conocimientos, ¿verdad, Josep? Así es. Vamos a hablar de un lugar que tú has estado, que se llama Newgrange. Pero hay un mensaje de Miguel Ángel Cabral Fernández, muy interesante en Facebook, que dice: me gustaría si Josep Guijarro podría comentarnos algo de los supuestos restos arqueológicos que se rumorea posee el gobierno de México y que evidenciarían la conexión de las civilizaciones precolombinas con dioses venidos del cielo. Qué interesante. Sí, y que lamentablemente, ya os adelanto, no vamos a ver de una forma oficial, y que han traído su cola y su historia. Es una historia larga, voy a tratar de resumirla muy rápidamente. A principios de este año salta la noticia que procede del gobierno de Guatemala y de Turismo de México, haciendo referencia a que tienen en sus bóvedas ocultos artefactos que por más de durante décadas, han estado escondidos en esos almacenes, y que probarían la existencia de seres extraterrestres y su contacto con los mayas.
Cuando tú lees eso... Madre mía, palabras mayores. Son palabras mayores. Y que todo eso se va a dar a conocer en un documental que va a estar dirigido por Julio Levy, y que está patrocinado o impulsado por una productora norteamericana muy conocida. Bueno, muevo mis hilos y no hay desmentidos oficiales. Nadie dice abiertamente que sí, pero tampoco dice nadie abiertamente que no. Julia Levy pone en marcha toda una campaña, un poco al estilo de aquella película de Roswell, tú recordarás, sí. de rumores, historias que saltan, hasta que encuentro unas primeras imágenes procedentes de ahí. Los artefactos, Luis Mariano, impresionantes. son impresionantes. O sea, allí no hay equívoco. Aquello no es que parezca un platillo volante, no, es un platillo volante. Hay desde puñales, cuencos, cerámica, de todo, pero me cuesta dar con el paradero del yacimiento en cuestión. ¿Dónde están esas imágenes? Yo las tengo colgadas en los 32rumbos.com, habrá que buscarlas porque ahora no recuerdo exactamente el enlace, y si no, a través de mi blog personal también hay una entrada que no es reciente, es antigua, porque de todo esto os estoy hablando de hace algunos meses. Al final, una disputa que está en tribunales hoy día por la desaparición de los discos duros de la producción impide que hoy, que era el día que se tenía que estrenar, se haya estrenado. Los derechos estaban inicialmente vendidos a Discovery Channel. Madre mía. Discovery Channel no es que hayan impedido, es un tema de robo de imágenes que, bueno, ahora hay una pugna en tribunales que va a tener que dirimir las responsabilidades y que nos deja sin saber si esos objetos son reales o forman parte de algún montaje. Fíjate qué interesantes los comentarios de los amigos de Facebook. Juan Moreno dice, es muy curiosa esa posible relación entre el imperio chino y el maya. Hay unos datos que no sé si el invitado los conoce. Al igual que en el Atlántico existe la corriente del Golfo, en el Pacífico está la corriente del Kuroshio, que gira a través del Pacífico. Y otros datos más interesantes es que China hasta el siglo XV era la mayor potencia naval del mundo. Así es. Y hay un libro de Gavin Messies interesantísimo. Mucho. Y además la ciencia no se ha pronunciado al respecto cuando hay evidencias más que suficientes de que esos contactos pudieron existir y que efectivamente es más que lógico que esas mismas corrientes llevaran precisamente hasta tierras mesoamericanas a esos chinos y por lo tanto pudieran influirles. Newgrange. Vamos a Irlanda. Irlanda. A 50 minutos al norte de Dublín. Muy bien. Oye, qué pasada de sitio, ¿eh? Vamos a ver imágenes de ese lugar, porque allí hay cosas muy curiosas. Newgrange a mí me fascinó, está en un meandro del río Boyne, en un valle en que realmente no, ahí lo puedes ver, no notarías que eso es un yacimiento porque está todo verde, pero llama poderosísimamente la atención. Esta pared que tú estás viendo aquí es cuarcita blanca que procede de unas minas que están situadas aproximadamente a unos 70 kilómetros. Y como puedes ver, enfrente hay gigantescos menires y toda la pared está flanqueada por cerca de 80 gigantescas piedras que tienen todas ellas un misterioso símbolo, la espiral. Una espiral que combinada adecuadamente ha dado lugar al símbolo nacional, que es el triskel, pero que en aquel momento uno no sabía cómo interpretar. De hecho, este túmulo tiene una característica un tanto especial, y es que cuando uno recorre los 18 metros de pasillo, tiene que llegar a esta sala, que es una suerte de templo solar. Y digo esto yo, porque lo que dicen los científicos es que esto era una tumba, pero una tumba en un lugar en el que no se han encontrado muertos. Se han encontrado cenizas de un par de individuos y se han podido datar alrededor del 3500 antes de Cristo. Estamos hablando antes de las pirámides egipcias. Antes que las de pirámides, Stonehenge. antes que Stonehenge, antes que muchas de las construcciones. Y fíjate que estas piedras, que están únicamente ensambladas unas con otras por su propio peso, a lo largo de esos 5.500 años hasta la actualidad, no hay una sola fisura, no hay ni una gota de agua en un valle en el que llueve 300 días de los 365. Perdona, Josep, he dicho antes de las pirámides egipcias, aceptando la versión oficial, obviamente. Claro, obviamente. Vamos a decir entonces antes que Kefren. Vale, vale, ok. Porque la gran pirámide no sabemos si la construyeron los egipcios o la construyeron los extraterrestres, por decirlo de algún modo.
Pero lo fascinante es que el día 21 de diciembre, volvemos a la fecha mágica, veremos que esa es una recurrencia no solamente de los mayas, de todos. El 21 de diciembre, el primer rayo de sol de la mañana entra por una ventanita que está encima de la puerta e ilumina el suelo hasta llegar al Sancta Sanctorum de ese lugar, a esas espirales. A mí aquello me conmovió. Me conmovió de tal manera que dije, vamos a ver, si el arte que representa el hombre primitivo es un arte figurativo, es decir, está expresando aquello que ve, yo quiero cazar, pues dibujo un ciervo y a ver si por magia consigo el ciervo. O quiero destacar que eres un gran guerrero, Luis Mariano, has abatido con un arco a una cabra montesa y te pinto con el arco y la cabra. ¿Qué significaba entonces la espiral? Cuando tú preguntas a los científicos te dicen, no, bueno, es que esto, ellos tomaban drogas psicotrópicas, entonces, qué curioso, todos pintaban espirales, porque leches, te vas a la Cueva del Duende en la República de Nicaragua, te vas a cualquier lado y encuentras las mismas Tienen espirales. un origen celta, supuestamente, las espirales. ¿Cómo están al otro lado del charco? Ay, qué bueno lo que acabas de decir. No son celtas. Eso es lo que yo creía también. Claro. Porque la invasión celta de Irlanda se produce alrededor del año 500. Y estamos hablando del 3500 a.C. Claro. ¿Quién edificó Newgrange? Te preguntarás. Y es muy curioso porque hablan de una raza que te va a evocar a estos hombres del Génesis que tú antes Los aludías. Tuatha de Danann. Eso es. Los Tuatha de Danann, en la antigua lengua que después heredaron los celtas, significa los hombres que vinieron, los dioses que vinieron del cielo. Fascinante. De Danann. Danann que ha pasado a ser después Danae, la tierra. Pero esa voz etimológica de Dan, Danae, Danam, luego veremos en el recorrido que tiene mucha enjundia, pero es curioso porque en esas espirales de fuera encontré algunas que me parecían reconocer a una constelación del firmamento. Una constelación que está mistificada en su cultura, la llaman Danum y resulta que es Casiopea. Venían de Casiopea porque ellos llegaron el 1 de mayo, el día, la fiesta de Beltane, llegaron el 1 de mayo sobre, dicen las leyendas, barcos voladores que echaban humo. Barcos voladores que echaban humo. Entonces yo me pregunté, ¿y si esas espirales estaban representando cualquier otra cosa que estaban viendo en el cielo? Y como no soy meteorólogo, lo que hice es acudir a San Google. Tecleé fenómeno meteorológico espiral. No había ninguno, habían 4... Claro, pero esto no es un fenómeno meteorológico. Esto es lo que me salió a mí en Google. Qué curioso. Se corresponde con un fenómeno que a principios de 2009, si la memoria no me falla, se vio en Noruega y que después he descubierto que es mucho más recurrente en otros lugares. Entonces se relacionó con un misil lanzado por un submarino. Efectivamente, pero submarinos balísticos no habían Desde en luego. el Neolítico. Por lo tanto... ¿Quiénes fueron los Tuatha de Danann? ¿Fueron instructores? ¿De dónde vinieron? ¿Del cielo? O yo te pregunto, Josep, ¿pudieron esos Tuatha de Danann ser supervivientes de esa Atlántida que se hundió en el pasado remoto? Esa es una duda muy interesante. El tema de la Atlántida, que tiene que ver con una fecha que también es recurrente en casi todas las civilizaciones, el 12.500, o sea, 10.500 antes de Cristo, la vamos a encontrar como un terrible cataclismo que a nivel global tiene que ver y además coincide con el primer sol maya, que es una inundación. Hace 12.500 años la vamos a encontrar en Oriente Medio, la vamos a encontrar en Egipto, la vamos a encontrar en las culturas de Oriente. Es decir, todos aluden a un diluvio y a que se machacó una especie de civilización desarrollada, es decir, sí existió otra humanidad, vamos a llamarle eventualmente Atlántida, y que esos atlantes en su diáspora habrían dado lugar a un importante mestizaje cultural y eso explicaría el por qué encontramos todas esas constantes leyendas y
conocimientos compartidos. A mí me parece curioso, Josep, cuando he hecho investigaciones acerca del Camino de Santiago, por ejemplo, cómo encontramos en todos los finisterras atlánticos precisamente esas señales, estas huellas, estos glifos, geoglifos, en forma de espiral. Pudiera ser que esos tuatha de Danann comparten claro, una raíz común. Claro. De hecho, hay alguna teoría. Louis Charpentier, en la década de los 80, había hablado de la Liguria como una especie de tierra que había unido la Bretaña francesa, toda la costa cantábrica hasta Galicia y las costas del sur de Inglaterra e Irlanda. Exactamente. Estaríamos hablando además del momento de la última glaciación. Hace 10.000 años se estaban separando esas tierras que dieron lugar a Irlanda. Por lo tanto, hay acontecimientos que nos hacen pensar que ese tronco común cultural tiene que ver con esa inmigración. Ya no sé si de la Atlántida, si de los ligures o si realmente vinieron de arriba. Esos tuatha de Danann, en cualquier caso, yo encontré una forma súper representativa del rostro de uno de los dioses instructores, Danum, que les enseñó la arquitectura y la agricultura, concretamente el trigo, que es una planta que de forma salvaje no es, hay que procesarla para que sea comestible. Y ese dios instructor, que se llama Danu, tiene la cara de lo que hoy, yo tengo una imaginación, llámale desbordante, y como no soy científico y soy un deslenguado, puedo decirlo, de extraterrestre. Qué curioso también encontrar espirales, por ejemplo, en las Canarias. Por ejemplo. Josep, preguntas rápidas, escuetas sobre Newgrange. ¿Te encontraste a alguien con un georradar utilizándolo allí? Sí, porque al igual que la Gran Pirámide y que muchos otros monumentos de la antigüedad, se presume que podían existir otras cavidades o cámaras no descubiertas. Lamentablemente, yo llegué el día en el que estaban finalizando esos experimentos y, por lo que he podido saber, los resultados han sido negativos. No se han encontrado otras cámaras, aunque hay mucho trabajo todavía. ¿Newgrange fue una tumba? Definitivamente no. O sea, te digo, ¿la Catedral de Jaén es una tumba? Pues no, es un templo. Pues esto es un templo, a pesar de que eventualmente haya podido acoger muertos. Esto me parece una representación muy clara, y si era un templo dedicado al sol, que vamos a ver que la serpiente, que el sol, que las espirales tienen esa misma fijación por el cielo, porque a lo mejor se produjo, y anticipo, o una explosión de una supernova o un fenómeno, digamos, artificial, un fenómeno luminoso que les asombró. Dos últimas preguntas sobre Newgrange. ¿A qué se ha practicado el carbono 14? Pues básicamente a los cenizas, trozos de hueso y a las tumbas de tiro que están a su alrededor. Eso es lo que ha permitido datar el yacimiento en esos 3.550 años antes de Cristo. Que hay tallas en la roca con símbolos indescifrables. Hemos hablado de las espirales y pequeñas oquedades en la roca formando la constelación de Casiopea. Hablamos ahora, si te parece, de Canadá y de una exposición de curiosas piezas, ¿no? Bueno, de allí saltas a Canadá. Bueno, sí, salto a Canadá porque, claro, toda vez que me doy cuenta de que el arte no siempre es figurativo, sino que está representando cosas que están en el firmamento, descubro un elemento que me parece fascinante. Es lo que los antropólogos llaman culto cargo. Y es curioso porque, estando viendo el Museo de Ontario, en Canadá, di con, voy a llamarlo, no lo es, voy a llamarlo un OPART curioso. Y es que era un avión... ¿Qué es un OPART? Para que... Es un objeto fuera del tiempo, en su acrónimo en inglés. Un avión que, en lugar de tener hélice, tiene una cara humana. Y dije, ¿pero esto qué antigüedad tiene? Bueno, una antigüedad que se remonta a los primeros vuelos que pasaban por Alaska y que bajaban porque tenían sus primeras estaciones. Eran los primeros contactos entre aquellos esquimales, aquellos inuit, que es como les gusta que les llamen, los esquimales lo entienden un poco peyorativo, y el hombre blanco. Y me hizo pensar en un acontecimiento del que ya tenía noticia, que acontece en Oceanía, en las islas. Durante la guerra del Japón, los norteamericanos aterrizaban en pequeñas islas de la Micronesia y de la Melanesia, para ser exactos, y las tribus aborígenes que estaban allí veían bajar aquellos aviones que, demonio, cada vez que bajaban
pues les daban chocolate o les daban tabaco. Para ellos eran dioses. Para que ellos eran dioses extra. Mira, ahí estás viendo estas magníficas imágenes porque han mantenido limpias las pistas. Como aquellos dioses se fueron y volvieron más, han construido aviones de paja. Qué fuerte. Sus ritos consisten en desfiles militares, que eran los que ellos veían. Es decir, el preciado cargo que ellos esperan es que regresen algún día aquellos aviones. Esto que está ocurriendo hoy, 2012, en la Melanesia, pudo ocurrir hace miles de años con la humanidad de aquel tiempo. Y lo que estaríamos viendo ahora, en realidad, son mitos que están representando como ellos han hecho mitos. Fíjate, ¿sabes cuál es el principal dios de esta gente, de estos melanesios? Se llama John Frum. Porque dicen los norteamericanos que le decían, "Where are you from?" Entonces, John Frum, pues John Frum es el... Y esta gente sigue reclamando a sus dioses. Ahí está. Qué curioso. Increíble. Bueno, pues de este lugar también vamos a viajar seguro que muchos de nuestros amigos telespectadores han viajado a Francia, a un lugar que se llama Karnak y sus menhires. Sitio impresionante donde los haya, de un buen rollo extraordinario y que comparte cultura precisamente con esa Irlanda. ¿Hablamos de una acupuntura planetaria para una geografía enferma? Mira, lo que hacen los Tuatha de Danann es enseñar varias cosas. Arquitectura, arte, metalurgia y astronomía. Y en base a esos 4 conceptos, el de la arquitectura, empiezan a desarrollar ese tipo de túmulos y luego unas gigantescas piedras que no sabemos por qué ni para qué, mueven haciendo hileras. En el caso de Karnak o Kermario son 8 kilómetros de pistas, literalmente, de menhires. Algunos de ellos podrían estar pesando alrededor de las 300 toneladas. ¿Para qué mover todo aquello? Claro. Hay una visión del ya citado Louis Charpentier, que se dio cuenta que moviendo en zonas donde se habían movido esos menhires, las mareas, que allí son súper pronunciadas, o desaparecían o no eran tan acusadas. Como si realmente aquellos hombres estuvieran colocando aquello para aprovechar los ramales energéticos el telurismo que el planeta Tierra tiene. Y es curioso porque ahora damos un salto en el tiempo y nos vamos a la actualidad, donde se producen las zonas principales calientes de avistamientos ovnis, suelen coincidir con lugares donde han habido monumentos megalíticos o lugares energéticos importantes, porque hay mucha agua, porque hay un metal, porque hay un determinado magnetismo terrestre. ¿Estarían buscando esos visitantes ese tipo de energías con algún tipo de aprovechamiento que hoy día solamente podemos soñar o simplemente preguntarnos qué o para qué? Esqueletos de 2,30 de altura. ¿Esto dónde? Si las hijas de los hombres copularon y mantuvieron relaciones sexuales con los hijos de los dioses... Nació una raza que son los gigantes. No estamos hablando de hombres altos, estamos hablando de seres gigantes. Aprovecho para decir que cuando pongan gigantes en internet, todo lo que ven son fakes. Todos. Esas calaveras gigantescas son montajes. Cuando hablo de gigantes estamos hablando de una estatura de 2,30 metros para lo que entonces era 1,60 metros de media. Eso es. En nuestra raza caucásica. Y es muy curioso porque he encontrado sus restos en varios lugares del mundo. El primero y más llamativo fue en un lugar donde vuelvo dentro de unos meses, que es Azerbaiyán. En Azerbaiyán hay una iglesia que no está consagrada hoy día, es una iglesia de arquitectura armenia y que hoy día es museo, donde su directora, Ivana Milanova, me habló de que habían encontrado en un estrato del siglo I a unos seres de 2,30 metros, digo, como 2,30 metros. Iglesia de Niš, en un pueblo llamado Shaki. Eso es. Shaki, que es una parada en la antigua ruta de la seda, donde uno puede encontrar cosas realmente fascinantes, y nadie ha reparado en que en esa cripta se conservan todavía hoy 2 seres de 2,30 metros de altura. 2 seres que pude fotografiar, 2 seres que pude ver y que supe posteriormente que Thor Heyerdahl, el famoso aventurero, y antropólogo y explorador,
estuvo investigando allí porque entendía que era la cuna de sus antepasados. De hecho, flipé, porque cuando llegué allí había un coche del cuerpo diplomático noruego que estaba tomando té y que después supe era quien estaba financiando la investigación de Thor Heyerdahl, que hoy día ha heredado su esposa, porque como sabes, él murió, sí. Y es muy curioso porque lo que hace Heyerdahl es irse a otro yacimiento también en Azerbaiyán, que es Gobustan, un yacimiento en el que encontramos petroglifos con una historia de 10.000 años, desde el siglo I a 10.000 años atrás, y donde vamos a encontrar unos curiosos barcos, unos barcos cuya proa nos recuerda poderosamente a cualquier embarcación vikinga, y eso es lo que le hace pensar a Thor Heyerdahl que la cuna de Odín, lo que Snorri Sturluson menciona en un relato medieval que a lo largo de 31 generaciones había venido desde Oriente Medio, son los azeríes. Y claro, tú ves a un azerí, que es el gentilicio de los azerbaiyanos, y le miras a la cara y dices, ni rubio, ni alto, ni ojos azules, esto no tiene que ver. Y es que también allí ha habido un mestizaje, porque la raza azerí efectivamente era de esa característica, y se han encontrado también huesos gigantescos en la cuenca del río Dam. ¿Te suena lo de Cuata de Dam? Curioso que estos seres hayan recorrido hacia el norte siguiendo la frontera. Vamos a parar a Serbia, y en Serbia, en otro yacimiento que se llama Lepenski Vir, hoy día ya está muy adecentado, pero cuando yo estuve estaban todavía las cajas y sacando los huesos. Más esqueletos gigantes. Pude fotografiar otros 2 esqueletos de 2,30 metros. Quedan 2 minutos para hacer un segundo alto. En el camino leo un mensaje de Miguel Ángel Cabral, muy interesante, los mensajes que pone esta persona. Asistí en un congreso reciente a la exposición de una tesis doctoral que trata del mito de los patagones. Son gigantes del que hablaban los conquistadores españoles. Me quedé sorprendido de ver este tema tratado académicamente. Hay muchísimos mensajes, los leería todos, pero es que hay un montón de ellos en el muro de Facebook y de verdad que son todos interesantes. Josep, vamos a escuchar ahora opiniones sobre la profecía maya y hacemos nuestro segundo alto en el camino. Vamos a escuchar al amigo Miguel Blanco, conocer su opinión sobre todo esto que se está generando. Que es un invento del mundo occidental, que es una fecha como otra cualquiera, pero que lo peor que puede ocurrir en el 2012 es que no ocurra nada. Al igual que ha pasado con el 11 del 11 del 2011, como pasó, es una gran oportunidad para que muchas mentes en todo el planeta, por un invento, por una raíz que quizá tenga que ver con los mayas, se pongan de acuerdo, unan sus fuerzas para tratar de conseguir lo que se llama la masa crítica. Si llegamos a conseguir ese número de 144.000 justos que decía la Biblia y del cual hablan otros muchos cuerpos proféticos, a lo mejor conseguimos transformar este planeta. Yo creo que el 2012 puede ser la gran oportunidad del ser humano de ser el protagonista de la historia. Si no, mucho me temo que seguiremos siendo esclavos de unos cuantos y echando a perder la gran oportunidad que tiene el ser humano en este planeta. De acuerdo con él, básicamente, ¿verdad? Absolutamente. Tuve la oportunidad de viajar en mayo de 2010 a la Riviera Maya, lugar que tú bien conoces, y estuvimos en Cova Maya. Ahí está la famosa estela. Estela del tiempo. Efectivamente. Y entrevisté a Emilio Salazar, que es arqueólogo, es guía oficial, muchos años trabajando en la Riviera Maya, y él nos daba su propia interpretación de lo que muchos occidentales no han creado con esto de la profecía maya. Escuchamos. En esta estela se encuentra un personaje en la cual tiene el cetro en las manos, soportando como símbolo de poder, e incluso jeroglíficos en donde aparece la fecha, que es el 21 de diciembre del 2012. ¿Tú crees que el mundo se acabará en esa fecha? No, de acuerdo a las profecías mayas y de acuerdo a los calendarios que ya tenemos, como el calendario solar y el calendario religioso, que en este caso hablamos, viene representando el ciclo de 52 años. En el año 21 de diciembre de 2012 será la finalización del ciclo de 52 años y el comienzo de uno nuevo. Esto es para más bien hacer conciencia de lo que hemos hecho a través del tiempo para mejorar y ser mejores en el próximo Baktun que tendremos, que es el Baktun 14. Las 11:30 de la noche. Hablábamos con Nos quede media hora, ¿eh? Sí, media hora. Hablábamos con el director de esta casa, Carlos Calvo. El no dar muchas referencias temporales, pero es que es inevitable, es jugoso este momento, porque estamos en directo y dentro de media hora estaremos en el 21 de diciembre. Es que llevamos ya, hay que entenderlo, llevamos muchos años ya desde este programa, desde lo que tú has hecho, las revistas, hablando mucho de este acontecimiento, ¿no?
en el que no va a pasar absolutamente nada, de nada. ¿Esto que se me está electrizando no es de la energía esta del sol? Que entraremos en el solsticio de invierno, que hay que celebrar eso, entramos en el solsticio. Te voy a leer una pregunta, comentario de una buena amiga investigadora, estará próximamente aquí en Mis Enigmas Favoritos, Alex Guerra Terra. Un saludo también para ella. Dice, interesantísima entrega con Josep, muy bien, ya tuve la oportunidad de ver sus vídeos en los que explica detalladamente los temas de hoy y los recomiendo efusivamente excelentes. Es interesante ver cómo alrededor del mundo monumentos que no presentan enterramientos como los de Newgrange o la Gran Pirámide han sido explicados durante decenios como monumentos funerarios. Sobre Gobustán, Azerbaiyán, me gustaría que Josep mencionara la piedra de Gabal Das y su opinión sobre la razón de escoger un lugar tan profusamente decorado con grabados rupestres para emplazar una piedra musical. Arqueomúsica. Arqueomúsica, sí, ¿no? o arqueoacústica. De hecho, Alex quedó fascinada por una entrega que hice en mi blog a propósito del poder del sonido para el hombre del Neolítico, y yo creo que muchos de los mitos, ya no del Neolítico, sino también en la época clásica, como el propio oráculo de Delfos, en el que uno entraba en la cueva del oráculo, la resonancia que se produce debía de ser muy mágica para todos aquellos pobladores. Y cuando uno además pues, ha tomado ciertas sustancias, podía ser una especie de oráculo, ¿no? Pero es verdad que la piedra que menciona y que está en Gobustán, que además es una piedra de proporciones relativamente grandes, es una serie de círculos y de surcos con los que con otra piedra se movía, y la vibración y la resonancia que producía debía de ser utilizada como oráculo. Incluso hay quien dice que bailaban encima de esa propia piedra. El tema de la arqueoacústica es fascinante y además nos ayuda a saber por qué los emplazamientos se eligen de una forma específica. Miremos si hay cañones o si los había, porque pasa también que la orografía, que la geografía se ve con el tiempo pasado. El caso de Gobustán era un pueblo de pescadores y ahora el mar está a prácticamente 4 o 5 kilómetros de la zona donde nos encontramos, porque el nivel de las aguas ha ido hacia atrás, al contrario de lo que va a pasar a partir de ahora, que va a venir hacia arriba. Alex Guerra Terra estará próximamente en Mis Enigmas Favoritos el año que viene sobre un libro que ha escrito, Misterios de la Isla de Pascua, Rapa Nui. Rapa Nui, los Moai. Bueno, apasionante, estará ya con nosotros para contárnoslo. Hacemos nuestro segundo alto en el camino, regresamos en un instante, 25 minutos para las 12 de la noche, para el 21 de diciembre de 2012. Hasta ahora. Entramos en la última parte del programa. La verdad es que el muro de Facebook hoy está bastante calentito. Hay opiniones para todos los gustos, pero que no se pierda nunca el sentido del humor. La verdad que los amigos que están escribiendo tienen un importante sentido del humor. Josep, quedan 20 minutos para las 12 de la noche. La hora de. Y te digo lo mismo que te dije al principio. Es un placer contar contigo, con tu presencia, con todos los amigos, y compartamos estos últimos 20 minutos de nuestra existencia juntos. Hombre, hubiera preferido pasar los que te digo yo, ¿no? Claro, claro, claro. Con algún elemento más femenino, pero ¿qué le vamos a hacer? Hemos salido a la calle como cada semana, hemos metido ahí la alcachofa, como decimos los periodistas, a la gente a ver qué opina, ¿no? Porque ¿Del fin del mundo? Sí, del fin del mundo, de la profecía maya. Tengo curiosidad. Oye, Josep, ¿cuántas veces te han preguntado en estas últimas semanas, meses sobre esto? Verás, yo hice una cosa muy divertida, y es que el día 1 de enero inicié la cuenta atrás en mi muro de Facebook. No ha habido un solo día de estos 360 días de cuenta atrás en el que alguien no me haya dicho, ¿pero qué es lo que va a ocurrir? Cierto. Es decir, por muy escéptico
que uno quiera ponerse o aparentar ser, en el fondo alberga la sensación de que algo tiene que ocurrir, y algo tiene que ocurrir porque tampoco ha ayudado en el mundo occidental, en España para ser concretos, la situación económica, social, los medios de comunicación que hoy día hacen que un hecho que acontece muy lejano prácticamente se transforme en un acontecimiento global, y tú, un terremoto que en la Edad Media no hubieras tenido noticias en tu vida de que se habría producido, te da la sensación de que el terremoto de acá, el volcán de allá, el acontecimiento no sé qué, son cosas que están ahí a tu lado, y no están ahí a tu lado, están en tus antípodas. Y todo eso ha ayudado a generar un caldo de cultivo que, unido a los intereses económicos que los hay, que más que menos mira el sol y dice, pues el clima está diferente. Claro. Anuncios de NASA, tormentas solares. Vamos, a mí, el hecho que acabas de mencionar ahora, de que la NASA, que el Vaticano haya tenido que tomar cartas en el asunto, hombre, ¿y tanto? en un asunto que es secundario, es decir, profecías. Acuérdate cuando la Mir, por ejemplo, acuérdate del año 2000, acuérdate de 1984. Efectivamente. Es decir, han habido un montón. Pero bueno, fíjate qué fuerte, Josep, tú lo sabes, hace una semana aproximadamente, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que abrir una página web para responder los cientos de miles de correos electrónicos que ha recibido la NASA de ciudadanos americanos preguntando si va a pasar algo de verdad el 21 de diciembre. Hasta ahí llega, ¿no? Esa sazón. Lo que va a pasar probablemente, tendremos que ver el sábado o el domingo, es que los zumbaos de turno se hayan suicidado, que algún que otro haya tenido excesos. Es decir, eso lamentablemente está ahí porque es inherente a la forma de sentir del ser humano. Es decir, tenemos una cierta dependencia de las creencias. Absolutamente. Y esas creencias modelan nuestra forma de ser, nuestra cultura. La sociología de la profecía, bueno, mismamente esta mañana, he estado toda la mañana, comparto redacción con los compañeros periodistas, ahora estoy de redactor también del informativo de esta casa, y durante el tramo de que he estado en la calle haciendo entrevistas para el informativo, todo el mundo me ha preguntado, que conoce el programa, oye, pero ¿va a pasar algo mañana de verdad? Entre broma y también con seriedad, con seriedad. Vamos a escuchar a la gente de la calle, ¿qué piensa esto de la profecía maya, del final del mundo? Eso no es cierto. Eso es tontería. ¿No se lo cree? No me lo creo. Porque ha habido tantas cosas que han dicho y luego después no se han cumplido, pues no me lo creo, vaya, ya está. No sé, es cuestión de... Son cosas que no sabemos que pueden pasar o no puede pasar, pero son cosas que... Depende de... Son cosas que no sabemos si van a pasar. Dejémonos de tonterías, estemos con los pies sobre tierra, y hay otras cosas de que preocuparse. Primero, tener un alojamiento. Segundo, que el gobierno se deje de tonterías, y los nacionalismos que se vayan lejos. Yo ya he perdido la cuenta de las veces que se ha dicho que la humanidad siempre inventa todo ese tipo de bulos, ¿no? Entonces hacen hincapié en lo que es una predicción de los mayas de su propio calendario, que vete tú a saber, y bueno, es también una forma de mercado, es un mercado importante, todo se mueve a nivel de mercado, esa es mi opinión. Yo no creo que se acabe el mundo, yo quiero seguir viviendo, tengo nietos, quiero... que eso es una chalaura. Ya quisiera yo, ¿qué va? No se va a acabar, vamos a seguir, y lo malo es que vamos a seguir así de mal, como seguimos ahora. No lo creo. ¿Seguiremos aquí? Seguiremos aquí porque los avances que hay dicen que si hubiese algo que estrellara contra la Tierra, lo sabría en décadas. Eso lo escuché yo anoche, o sea que yo no tengo ningún miedo. Creo que no hay posibilidad. ¿Que vamos a seguir aquí? Yo creo que sí. Tendremos que soportar la crisis por más tiempo, pero bueno, habrá que seguir para adelante. Hombre, a mí me gustaría seguir aquí, pero nunca se sabe los pronósticos. Además, creo que Nostradamus también decía algo parecido, ¿no? Y coincidía en el tiempo y tal, no lo sé. La verdad que prefiero no pensarlo, porque si empezamos a pensar todo eso,
no sé, la verdad. No se va a acabar. Yo creo que terminará una época, lo que significaba para aquella gente en aquella época, y que después hay que situar todo en el contexto en el que se escribió y demás. Entonces ahora mismo no todo el mundo está para que se acabe, desde luego, pero que no se va a acabar. Yo creo que sí. Yo creo que sí, hay que seguir buscando trabajo. Que el mundo no se acaba. No se acaba, ¿no? Mi opinión es que va a continuar, ¿no? Ahorita estamos, aunque está habiendo movimientos ahora por Jaén, algunos movimientos sísmicos, pero yo pienso que solamente son supersticiones, son habladurías y que no va a haber ningún problema. Muchísimas gracias a toda esta gente que ha participado en esta encuesta. Me encanta salir a la calle porque todo el mundo, ¿no?, se presta, pues eso, a opinar y a dejar en definitiva su manifestación sobre este tema. Fíjate tú qué curioso, ¿no? Lo de Jaén, que tú lo mencionabas antes también. Sí, porque precisamente mi hijo, con cierta preocupación, decía, es que los rumores en el cole, es que esto de los terremotos puede conducir al fin del mundo. Que no, que no hay ninguna catástrofe, insisto, que se apague el sol, que venga un meteorito de grandes proporciones, que una oleada de tormenta solar llegue a la Tierra y nos deje a oscuras. Nada que suponga una muerte del planeta en 24 horas. No la hay. Por lo tanto, anchas Castilla. Disfrutemos, carpe diem. Carpe diem. Vamos a escuchar otra opinión, en esta ocasión del periodista y escritor Sebastián Darbó. A él también le hemos preguntado sobre este asunto de las profecías. Esto es lo que nos ha contestado. Los mayas, que no contaban con nuestro calendario, sino con el suyo, el calendario largo, las cuentas largas, las cuentas cortas, de alguna forma relacionaron como un fin de ciclo este 2012. Pero solamente como un fin de ciclo, no como un final de la humanidad. Por lo tanto, no hay que extrapolar ni hay que exagerar lo que pudieron decir los mayas, porque como tampoco tenemos suficiente información de ellos, que el inquisidor de turno quemó todas sus tabletas, que nos quedan pocos códices, creo que son 3, entonces no podemos asegurar si hay más detalles. Lo que sí manifestaron es que había cambios de ciclo en su humanidad y ahora corresponde uno. De hecho, esto no se produce de la noche a la mañana, sino que empezó ya hacia finales del siglo pasado, poco antes de final del siglo, y está continuando y cada vez está más claro que hemos cambiado. Y estamos viviendo una crisis galopante a nivel planetario que podría coincidir con lo que dijeron los mayas. ¿Cuándo lo dijeron los mayas? ¿Te lo has preguntado? ¿De qué fecha es el calendario? ¿De qué fecha es? Del 30 antes de Cristo. Es decir, la época de gran expansión, las pirámides, los templos, son de la época preclásica y clásica. Es decir, estamos hablando de muchos siglos antes. De hecho, una de las cosas que se suele caer en el error es de por ejemplo, pensar que los españoles tuvieron algo que ver con la desaparición de los mayas. Cuando los españoles llegaron, los mayas ya, ellos desaparecieron en el siglo XI, un gran misterio porque no se saben las causas. Pero el calendario es un invento relativamente reciente, que a su vez viene heredado de otra cultura, que es la olmeca. Efectivamente. La olmeca es la raíz de todo el conocimiento, llamémosle astronómico... Todo Mesoamérica. De todo Mesoamérica. ¿Quiénes son? Heredaron los aztecas, los incas, los ¿Pero mayas. quiénes son? ¿De dónde vinieron? Curioso, porque muchos de ellos tienen rasgos africanos. ¿Recuerda aquellas gigantescas cabezas? Sí, sí. Son rasgos negroides. Sí. Algunos de ellos parecen estar como representados incluso con cascos. Efectivamente. Es una cosa muy llamativa. Y si esos fueron los instructores, 30 antes de Cristo. Es un invento mucho más moderno de lo que creemos. A propósito de los mayas, el único texto ciertamente catastrofista y que no tiene que ver con el calendario, se conserva en Alemania y se llama Códice Dresden. Ajá. El Códice Dresden es un compendio de sabiduría fundamentalmente astrológica y astronómica para predecir eclipses con los que abordazar al pueblo, y en el que allí sí se da
No se habla del 21 de diciembre de 2012, pero son una serie de cuentas que permiten extrapolar situaciones estelares, y la que se dio el 12 del 12 de 2012, la que hoy se da 21 del 12 de 2012 y la que se dará ante el 31 del 12 de 2012 es exactamente a la que se daba en el 1040 a.C. Ese 1040, la configuración de Venus, de Marte, de Júpiter, que debían de ser tres astros muy brillantes en aquella época, configuran, por así decirlo, parte de su panteón de dioses, y además nos pronostican lluvias y movidas de índole diluviano con aquella época que debió ser el final de una época de sequías y una gran movida de inundación. Ahí lo dejo. Hay un email que nos ha llegado de Miguel Ríos González, bueno, tenemos unos cuantos. Miguel Ríos, el cantante. Miguel Ríos, sí. Dice, buenas noches, Luis Mariano, me gustaría preguntar, todos los dioses son reptilianos como ocurre en la mitología sumeria, en China con el dragón, etc. ¿Por qué los dogones eran dioses peces, no reptiles? ¿Es posible que haya habido varios tipos de dioses? ¿Qué opinión merece al invitado Zacarías Sitchin? Por cierto, no se va a acabar el mundo porque este sábado el gordo de la lotería va a caer en Málaga. Un saludo. Oye, esto de los... primero, tu opinión sobre Zacarías Sitchin. Sí, bueno, empezamos por la última. Zecharia, que ya falleció, fue un gran investigador. Él tiene una serie de libros relacionados con el duodécimo planeta, lo cual ha estimulado también la imaginación relacionada con el tema del fin del mundo, en la medida en la que este duodécimo planeta parece que estaría pronosticado a llegar en estas fechas cercanas. Yo miro al cielo y lo único que veo son estrellas maravillosas, pero no veo ningún planeta cercano. Lo cual no quiere decir que las investigaciones de Sitchin, en la gran historia que a mí me parece muy interesante, sea en el desciframiento de las tablillas cuneiformes que nos relatan una génesis del mundo ciertamente singular, porque también nos habla de dioses alados, nos habla de reptiles, nos habla de una cuna de la civilización. Porque fíjate, antes hemos empezado con el tema de la humanidad, nos hemos quedado en el ergaster, pero es que la ciencia admite que la rueda, por ejemplo, es un invento del año 3000 a.C., del Neolítico. Muy cerca de donde Sitchin establece esos contactos se han descubierto cochecitos de ruedas de cuatro... El tema no es la rueda, la importancia del descubrimiento es el eje, porque claro, este reloj yo te lo podría hacer rodar, o podemos hacer una moneda y ellos podían ver que una rueda, que una piedra o un canto rodado podría caer. Lo importante es el eje. Lo importante es el eje. Y entonces encontrar ejes de 7.500 años, como se han encontrado en Göbekli Tepe, por ejemplo, en Turquía, desmonta toda se han encontrado en Sumeria, desmontan el conocimiento que los arqueólogos dan como fuente original de Sumeria, año 3000 a.C. No, hay muchos más. Y por lo tanto, o ha habido una humanidad más evolucionada de lo que todos queremos reconocer, o tenemos que aceptar que ha habido un contacto con seres superiores. Seres superiores que no sabemos por qué extraña razón muchos han querido representar también como reptiles. No hemos hablado de un lugar que a mí me parece mágico en el mundo maya, que es Copán, en Honduras. Sí, lo tengo apuntado aquí, te voy a preguntar. Llamado Altar Q, en el que se escenifica una reunión de los 18 reyes mayas, y hay un misterioso personaje que nadie sabe quién es. La llamada Atenas maya, Copán. Ese personaje tiene cara de reptil. Yo cuando lo vi, mira, se me pone ahora, se me eriza el cabello. Nadie puede interpretar el 18 conejo, que es como se llamaba el rey, que está departiendo con este ser con cara de reptil. Estaban representando a esa serpiente emplumada, a ese dragón chino, a esos seres alados, a las serpientes. Fíjate qué curioso, egipcios que han tenido culto a las serpientes, que han tenido soles alados. El dios Sobek, el dios cocodrilo. Han tenido una extraña obsesión por alargar sus cráneos. Las deformaciones craneales del mundo maya tienen un sentido también ritual, no solamente ornamental, como pretende la arqueología, y probablemente quisieran emular, si esas castas sacerdotales quisieran asemejarse, a lo mejor a esos dioses que venían del cielo. Me estaba acordando de las cabezas, por ejemplo, expuestas en el Museo del Cairo, en la parte de Akenatón, las hijas de Akenatón, esas cabezas alargadas, el dios Sobek en el templo de Komombo, el dios cocodrilo, etcétera, etcétera.
Francisco Rueda Medinilla escribe: ¿por qué en todas las culturas hay dioses que interactúan con los seres humanos y de repente dejaron de interaccionar? ¿No serán que los dioses están entre nosotros? ¿Hay una quinta columna? Bueno, es una tesis porque no se puede descartar, pero en cualquier caso es verdad que el comportamiento de esos dioses ha sido de una interacción brutal durante una época de nuestra prehistoria, parecen desaparecer, regresar en un comportamiento más esquivo a lo largo de la historia y con una promesa en todos los casos, y es la de regresar. De hecho, si algún sentido tiene hoy, ya a falta de 5 minutos para el 21 de diciembre, es que se predice, esta sí es una predicción, el retorno de Kukulcán, de la serpiente emplumada. Y también en muchas otras civilizaciones hay una cierta sintonía, en el caso de las mayas con las Pléyades, en el caso de Egipto con Orión, de que esos dioses van a volver. Y el día que volvamos, pues que Dios nos coja confesados, porque tenemos también, por aquello del acervo cultural y la rumorología, pensando que van a venir a salvarnos, igual vienen a exterminarnos. Nos quedan 6 minutos de programa, vamos a dar nuestro teléfono por si alguien desea llamar: 952 58 10 10, 952 58 10 10 es el teléfono que pueden marcar en este momento. Estamos en directo. Rosario García Parra en Facebook escribe: hace poco se han descubierto restos arqueológicos que demuestran que desacristalizaron una pirámide para un sacrificio por un ritual que anunciaba, según ellos, un eclipse y con él una catástrofe. ¿Sabías tú algo de esto? No, pero ya que habla del tema de la cristalización, sí quiero mencionar algo muy interesante y que me parece muy curioso que la arqueología ni la ciencia haya podido dar respuesta a esto. En Escocia, sí, y estaríamos de nuevo en ese ramal de la Liguria, hay una montaña, que ahora no recuerdo cómo se llama, cuyas rocas están literalmente fundidas. Fundidas por una acción que debiera de haber sobrepasado los más de 2000 grados centígrados. Esas rocas, ni con todos los árboles de Escocia se podían... Son murallas, que se han literalmente fundido. ¿Qué pudo causar eso? Oye, ¿sabes de qué me estaba acordando, Josep? En el año 2005 tuve la oportunidad de viajar a Líbano y visitar Baalbek, la ciudad de los titanes. Y allí pasa algo parecido. No sé si tú lo sabías. No. Hay, en el suelo hay como pistas, como hay terrazas, donde el suelo por lo visto ha padecido, ha tenido algo, o sea, algo parecido. Una acción por Una calor. Acción por calor, efectivamente. E incluso en la propia terraza del templo de Dendera, en Egipto, probablemente se llevara algún tipo de maniobra o de acción donde probablemente el piso, el suelo, también hubiese sufrido, ¿no?, ese tipo de alteración. Curiosísimo, cuanto menos. Tortuguero, México, nuevos grabados, templo número 6, yacimiento. Ahí está la clave, clave que tenemos fracturada y perdida, porque es donde se encuentra la primera cita relativa al 21 de diciembre de 2012, en forma de T. Están los grabados de Anau y Cacú, que son, junto con el ciclo de 20 días, el que determina el 21 de diciembre de 2012, y esa es una de las dos estelas del tiempo. La otra es, como has podido mostrar hoy, la de Cobá. Ninguna de ellas nos dice qué va a pasar, nos dice que ahí se acaba su cuenta del tiempo y que por lo tanto pasamos página y abrimos una nueva era. Importante decir algo que en este caso no es una aportación mía, sino una brillante aportación de Manuel Delgado, al que tú también conoces y supongo habrá estado en este programa. Muchas veces. En cuanto a las eras que nos tocan vivir, en un reciente congreso, en la Luz del Pardal, en Albacete, empezó haciendo notar los elementos que han presidido las eras astrológicas y cómo han tenido su correspondencia a nivel arquitectónico. En el caso de Egipto, por ejemplo, es Leo, y estamos viendo la gran esfinge de Gizá, cuerpo de león, las estatuas que entran a Karnak, cuerpo de león. Anteriormente, con la aparición de Jesús, veníamos de Piscis, peces por todos lados. Ahora entramos en Acuario. No va a ser una bebida comercial como tú te imaginas, así que habrá que estar atento
a ese signo y de qué forma se nos manifiesta y representa, porque lo que sí evidencia es que van a haber muchos cambios sociales. Y esto no es de agorero, es de predicción estadística, viendo lo que ha pasado en la historia, cómo los hombres influidos por, vaya usted a saber qué clase de energía, su arte creativo se ha visto influido de alguna manera por el elemento que presidía. Veremos ese acuario, ese jarrón de agua, cómo se nos manifiesta de alguna u otra manera. Josep, nuestro tiempo de programa ha concluido. Son las 12:01 de la noche. 1 minuto y estamos vivos. Estamos vivos. Bienvenidos al 21 de diciembre de 2012. Como era de prever, no ha pasado absolutamente nada. Tenemos 13 días por delante de tener el corazón en un puño. Déjame, antes de despedirte, dar los datos del programa. Como siempre, nuestro correo electrónico para lo que deseen: misenigmasfavoritos@gmail.com, nuestra página web, donde ahí tenemos publicadas un montón de cosas, también nuestras actividades paralelas y viajes, www.misenigmasfavoritos.com, que tenemos preparado una excursión a Belme de la Moraleda y Nuevo Alejo para el 19 de enero, nuestro tercer simposio Enigmas y Misterios en Málaga para el 26 de enero, una conferencia sobre el Camino de Santiago para el 31 de enero, etcétera, etcétera. Todas las actividades en www.misenigmasfavoritos.com, que estamos en Facebook, en nuestro muro, que Josep Guijarro también tiene. Tú tienes un montón, tienes varios muros, ¿no? No, tengo uno. ¿Uno? Un Tú tenías activo, 2. Tenía uno, pero lo desactivaron por haber sido malo y haber atentado contra la moral norteamericana, y entonces me tuve que abrir otro y luego resucitó. Esto es como el ave fénix, como el 2012, resucitaremos todos. Josep, hermano, siempre, muchísimas gracias por haber visitado este programa y te espero para una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Y a ustedes ya emplazarles para la semana que viene, donde vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar sobre los orígenes del cristianismo. Estará con nosotros un veterano ya también de este programa y un buen amigo, don Antonio Piñero. Les aseguro que serán muy interesantes. Que pasen una feliz semana. Bienvenidos al solsticio de invierno. Buenas noches.